A todos, bienvenidos a esta próxima capacitación sobre el nuevo reglamento C de calificación energética de vivienda y la modificación del artículo 4110 de acondicionamiento térmico, que presentará a continuación Felipe Durán. Felipe es arquitecto titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2000, Master of Philosophy en Diseño Medioambiental en Arquitectura de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en el año 2006, socio fundador de Be Green Chile en el año 2008, empresa que se dedica a prestar asesorías en eficiencia energética, calidad ambiental interior y certificaciones sustentables tales como LEED, EDGE, WELL, CES y SET. Dentro de esta última se ha especializado en la coordinación de proyectos en modelación energética. Su especialización como profesional acreditado LEED en el año 2010 le ha permitido liderar equipos en la implementación de esta certificación en más de 60 proyectos, habiendo certificado a la fecha más de 50. Además, se ha desempeñado como profesor de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Chile y en la Universidad del Desarrollo. Felipe presentará a continuación el reglamento para la calificación energética de viviendas, que pasa a ser obligatoria para la recepción de viviendas, y la modificación del artículo 4110 de la UC referido a nuevos requerimientos de acondicionamiento térmicos para viviendas, edificios para educación y para salud, cosa que nos preocupa y ocupa a todos. Así que buenos días, Felipe. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Buenos días a todos. Eh, bueno, el objetivo de la presentación es poder tratar de transmitir en este poco tiempo que tenemos eh, las principales modificaciones del artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y también el reglamento CEP, que ambas que entrarán en vigor el próximo año, ¿ya? Para eso tengo preparada una presentación que se las voy a compartir. Deme un segundito. Eh, por favor, cuéntenme si es que pueden ver bien la presentación. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, voy a fundamentalmente concentrarme en las modificaciones del artículo 4.1.10 y comentar brevemente la entrada en vigor del reglamento CEF, ¿ya? Todo eso asociado obviamente a la Ley de Eficiencia Energética. Eh, Primero les muestro una línea de tiempo donde podemos ver los hitos principales de estos decretos. Primero, el 27 de mayo del 2024 de este año, se publicó en el Diario Oficial el decreto con la modificación del artículo 4.1.10, que indica que esto va a entrar en vigor en 18 meses después, vale decir el 27 de noviembre del 25 entra en vigencia esta modificación. Y hay una alternativa de cumplimiento, después lo vamos a ver más adelante, para el tema que más nos preocupa tal vez, que es el tema del porcentaje de ventana y lo que tiene que ver con eh, resistencia mínima del envolvente. Y esa vigencia, digamos, de esa alternativa de cumplimiento entraría recién en vigor el 27 de mayo del 2027, ¿ya? Eh, por otra parte, el 5 de octubre del 2024, hace poquito, se publicó en el Diario Oficial también el reglamento CEP de la Ley de Eficiencia Energética, que esto va a obligar a calificar energéticamente las viviendas, todas las viviendas que se diseñan en Chile, a partir del 5 de octubre del 2025. Perdón, ahí perdón, bien digo, el 5 de octubre del 2025. Entonces vamos a partir con el artículo, ¿no es cierto?, con la modificación del artículo 4.1.10. Como les comentaba, esto fue publicado el 27 de mayo del 24, digamos, 18 meses después esto entra en vigor, vale decir el 27 de noviembre del 25, y 36 meses después de la publicación entra en vigencia esta alternativa que les comenté y les voy a comentar más adelante, que es de obtener la calificación energética de vivienda en vez del cumplimiento de los requerimientos mínimos de la envolvente y el porcentaje de vidrio, ¿ya? De ventana. Brevemente, hay un contexto y una justificación de todo esto, ¿no es cierto? Chile es firmante, ¿no es cierto?, el Acuerdo de París,
Chile se comprometió también a reducir sus emisiones de CO2 al 2030 en un 30% respecto al nivel del 2007. Tenemos también una política energética nacional, ¿no es cierto? Que establecen, ¿no es cierto?, rutas, ¿no es cierto?, para poder disminuir nuestro consumo energético. Sabemos que la eficiencia energética en la construcción tiene beneficios tanto económicos, sociales y medioambientales. También en el confort, en la calidad del aire de las viviendas, reducción de consumo energético y la prevención de las patologías constructivas que finalmente son patologías que se pueden transmitir también a las personas, ¿no es cierto? Tenemos los PDA que ya están en vigor en una serie de ciudades del país, ¿no es cierto? Hola. Por otra parte, existe una obligación, ¿no es cierto?, de mantener los estándares térmicos, ¿no es cierto?, actualizados de acuerdo al avance tecnológico socioeconómico. Por otra parte, está la urgencia de la implementación de los estándares térmicos debido a problemas de habitabilidad que ya estamos sufriendo, ¿no es cierto?, en ciertas derivados, ¿no es cierto?, de una construcción que no está acorde a los requerimientos térmicos. Se publicó también la ley 21.305, que es la ley de eficiencia energética, que obliga también, lo que les voy a comentar al final, a calificar energéticamente las viviendas a partir de octubre del próximo año. Y también se realizaron una serie de consultas y participación ciudadana, donde efectivamente la OA también participamos, ¿no es cierto?, de esas consultas, y creo que parte de nuestros comentarios, nuestros aportes, fueron recogidos en esta modificación del artículo 4.1.10, no en su totalidad, pero siento que fue importante nuestro trabajo, porque habían otras cosas que estaban, la verdad, bastante peor planteadas y quedaron, ¿no es cierto?, con ciertas alternativas de cumplimiento que nos va a ayudar a poder desarrollar nuestro trabajo de mejor forma, ¿ya? Un tema importante es que la, esta nueva actualización del artículo 4.1.10, ¿no es cierto?, se basa en una nueva zonificación térmica que está basada en la norma chilena 1079, en la cual divide Chile en una zonificación térmica diferente a la que teníamos en la reglamentación térmica actual, ¿ya? Para efectos de esta presentación nos vamos a concentrar principalmente cuando demos ejemplos en la zona térmica A, principalmente en Antofagasta, ¿no es cierto?, la zona costera, en la zona térmica D, donde está Santiago, y en la zona térmica G, donde está Puerto Montt. Entonces, este es un cuadro resumen, ¿no es cierto?, de los requerimientos del artículo 4.1.10 residencial. Como se pueden dar cuenta, aparte de la tramitancia térmica máxima que ya tenía o ya tiene la reglamentación térmica actual, se le agregan requerimientos de condensación superficial e intersticial, infiltraciones de aire y ventilación, ¿ya? Por otra parte, hace más exigente los requerimientos de valor U máximo en la superficie opaca, tanto para techumbres, muros exteriores, pisos ventilados, y se le agregan requerimientos para puertas y sobrecimientos que no existen en la actual. Y lo que más nos convoca, lo que más nos preocupa, digamos, como AOA, este requerimiento o esta exigencia de porcentaje máximo de ventanas de acuerdo al valor U por orientación, ¿ya? Que también hay una alternativa que sería un valor U ponderado muro-ventana, que podría permitir, ¿no es cierto?, tener un porcentaje mayor de ventanas en la medida que se mejore la resistencia térmica de la envolvente opaca, ¿ya? Como alternativa, que va a estar vigente a partir de mayo del 2027 recién, sería obtener una precalificación energética de vivienda, vale decir, todo el tema de transmitancia térmica máxima, verlo más bien por desempeño que por un cálculo prescriptivo, que exigencias, como les mencioné recién, respecto del valor U del envolvente opaco y este porcentaje de ventana respecto del U y la orientación, ¿ya? eh, Va a haber un requerimiento, ¿no es cierto?, de verificación de que no exista riesgo de condensación superficial ni intersticial. Ahí va a haber un tema importante de acuerdo a donde se ubique la aislación térmica. Ahí es importante que los fabricantes, digamos, hagan un desarrollo importante de poder tratar de minimizar o eliminar, obviamente, la condensación que se pueda producir intersticialmente
por ejemplo, entre los muros y las aislaciones térmicas. Por otra parte, va a haber un requerimiento de infiltración de aire para sobre 10 viviendas, ¿no es cierto? Va a tener que haber un requerimiento de un test de soplado, un blower door test, eh, y aparte la especificación de tanto puertas y ventanas con una cierta clase de permeabilidad. Y por último, se van a exigir tasas de ventilación, de renovación de aire, basado en la norma chilena 3308 y 3309. También es importante mencionar eso, que efectivamente esta reglamentación térmica se refiere a otras normas chilenas, ¿ya? Que también tienen su complejidad y la verdad es que no voy a entrar en detalle de eso porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Eh, como primer requerimiento, ¿no es cierto?, tenemos la transmitancia térmica máxima que nos exige la normativa. Esto es similar a lo que nos piden hoy, ¿no es cierto?, la normativa, la reglamentación térmica actual, pero se le agrega el complejo de puerta opaca y más adelante también el tema de la aislación de los sobrecimientos, ¿ya? Eh, Podemos ver que efectivamente por cada zona térmica exigen un distinto valor U con su correspondiente valor de resistencia térmica. Acá un pequeño paréntesis, me imagino que la mayoría de ustedes sabe a lo que se refiere al valor U, pero fundamentalmente la transferencia de calor que sucede entre un interior y un exterior cuando existe un grado de diferencia en temperatura entre el interior y el exterior en una unidad, en este caso en un metro cuadrado de superficie, ¿ya? Entonces, a mayor valor U existe una mayor transferencia de calor, por lo tanto una mayor pérdida de energía, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, en las zonas más australes el valor U es más exigente, vale decir, es más bajo, mientras que en las zonas más al norte, donde el requerimiento térmico es menor, el valor U puede ser más alto, ¿ya? Como uno se marea con tanto número, la idea, como les comenté, es concentrarnos en estas tres zonas, que sería la A, correspondiente en este caso a Antofagasta, de Santiago, que Puerto Montt, ¿ya? Entonces, Antofagasta, por ejemplo, bueno, los mayores cambios, yo te diría, en el caso de la transmitancia térmica máxima, corresponden al complejo de muros perimetrales, ¿ya? El complejo de muros perimetrales se entiende todos los muros que dan al exterior, ¿ya? O a recintos no acondicionados como, por ejemplo, bodegas, estacionamientos, etcétera, ¿ya? Eh, es importante también decir es el tema del estacionamiento, porque por ejemplo cuando hay un estacionamiento en un edificio de vivienda, también eso se entiende como losa ventilada, por ejemplo, como piso ventilado, ¿ya? Entonces también hay requerimientos de aislación técnica para eso. Pero como se pueden dar cuenta, el caso del complejo de Techumbre, lo que muestra esta tabla es una pequeña comparativa entre el requerimiento actual en valor U con el requerimiento que va a entrar en vigor a partir del 2025, ¿ya? Entonces vemos, por ejemplo, que en Antofagasta el requerimiento para el complejo de Techumbre se mantiene igual, mientras que en Santiago se reduce el valor U de 0,47 a 0,38, pero los cambios principales son por ejemplo, en el complejo de muros perimetrales en Santiago, pasamos de un valor U 1,9, ¿ya? Que es bastante alto y hay que decirlo que no es muy exigente, digamos, a un valor U 0,8 que ya es bastante más exigente, ¿ya? En el caso de Puerto Montt tenía un valor U 1,1, estamos pasando a un valor U 0,4, ¿ya? En el complejo de piso ventilado también los requerimientos son menores y también existe un requerimiento de puertas opacas que antes no existía o actualmente no existe en la reglamentación térmica vigente, ¿ya? Entonces aquí hice un pequeño ejercicio para que pudiesen ver de alguna forma qué significa un valor U, por ejemplo, 0,30 0,84, 0,38 o 0,28, ¿ya? En el caso de estas tres zonas térmicas seleccionadas que les mencioné anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos en Antofagasta, si estamos considerando, por ejemplo, una lana de vidrio de una densidad estándar, ¿no es cierto?, serían 40 milímetros de aislación que debiéramos considerar en cubierta. En el caso de Santiago, en la zona D, necesitamos 100 milímetros de lana de vidrio y en la zona G, que corresponde a Puerto Montt, necesitamos Charla, 140.
de la normativa de tramitancia térmica en Chile, que está cambiando. ¿Cómo? ¿Perdón? Va. No, Pensé. tenía el micrófono abierto nomás, Sí, así que sí, sí, sí. no, Felipe. Pero en el fondo tenemos estas tres, tenemos exigencias en el fondo para dilación térmica desde la zona A, que es la zona más al norte, ¿no es cierto?, hasta la zona más austral, que es la zona I. ¿Ya? En el caso de los muros perimetrales, también hice el ejercicio considerando un muro de hormigón armado 150 milímetros, ¿ya? En la zona A, correspondiente a Antofagasta, necesitaríamos, para lograr el valor U, 2 watts metro cuadrado Kelvin, una aislación, esto lo pensamos en un poliestireno expandido, ¿no es cierto? Sería de 10 milímetros, faltó colocarlo acá al lado izquierdo, disculpen por eso. En el caso de Santiago serían 40 milímetros poliestireno expandido de una densidad de 15 kilogramos por metro cúbico. Y en el caso de Puerto Montt serían 90 milímetros. ¿Ya? O sea, vemos que efectivamente las exigencias en el caso de los muros perimetrales aumentaron de manera considerable. Y en el caso de los pisos ventilados, podríamos tener para Antofagasta una losa de hormigón armado 120 milímetros sin aislación. En el caso de Santiago, podríamos tener aproximadamente un poliestireno expandido de unos 60 milímetros. Con eso cumpliríamos la reglamentación, la tramitancia térmica máxima exigida para la zona D, que es 0,7 watts metro cuadrado Kelvin, y para el caso de Puerto Montt, con 100 milímetros. eh, eh, Podríamos estar cumpliendo perfectamente el requerimiento. ¿Ya? O sea, como se pueden dar cuenta, el requerimiento de aislación efectivamente aumenta fundamentalmente en el caso de los muros perimetrales. ¿Ya? Bueno, estas alternativas de cumplimiento son un poco parecidas a las que tenemos hoy, ¿no es cierto? Uno que es la más fácil, entre comillas, que incorporar el material aislante con la rotulación R100, igual a la tabla 2 que aparece en la, en la normativa, en la actualización de la reglamentación térmica, ¿ya? O un informe de ensayo otorgado por un laboratorio, que en el caso de que sea un material, ¿no es cierto?, nuevo que se está ensayando, ¿no es cierto? La memoria de cálculo, que tal vez es la forma más típica de cumplir, que hay unas planillas que te entrega el mismo, incluso que son un cálculo de valor U simplificado, que en los cuales uno va seleccionando los distintos materiales que componen las distintas capas del envolvente, más las resistencias superficiales, tanto interiores como exteriores, logramos calcular el valor U, ¿ya? O la adopción de alguna de las soluciones constructivas que están inscritas en el listado eh, oficial de las soluciones constructivas para el acondicionamiento térmico del mismo. ¿Ya? Cualquiera de esas alternativas son las que te permiten demostrar cumplimiento de lo anteriormente mencionado. ¿Ya? Aquí viene el tema que yo diría que un poco más complejo, que más ruido hace, ¿ya? Te dice que el complejo de ventanas se entiende como ventana vidrio más marco, ¿ya? Eso también es importante indicarlo, no solamente el vidrio, sino el marco, y muchas veces el marco te puede influir negativamente, digamos, en el valor U del complejo completo. Te dice que el complejo de ventanas, según su orientación y valor de transmitancia térmica U, deberá tener un porcentaje de superficie igual o menor al indicado en la tabla 3, que la vamos a ver más adelante, para la zona térmica en la cual se ubica el proyecto, de acuerdo a esta nueva zonificación térmica. ¿Ya? Eh, es importante mencionar que cuando la edificación tiene un menos de un 60% de la superficie expuesta al exterior, vale decir, un edificio de apartamento, ¿no es cierto? Perdón, un departamento que tenga probablemente, no sé, solamente una fachada expuesta al exterior y los otros sean muros que colindan con otros departamentos o con el pasillo. eh, Uno puede considerar el valor que te entrega también la tabla con orientación global teórica, ya que el OGT, ¿ya? El porcentaje obtenido por la orientación OGT se aplicará al total de los parámetros verticales del envolvente y podrá distribuirse entre los muros perimetrales expuestos al ambiente exterior, ¿ya? Ahora lo explico de manera mejor. Entonces, como les decía,
mejor nos vamos a concentrar solamente en estas tres zonas térmicas. La tabla obviamente contiene todas las zonas térmicas de Chile, pero por motivos de simplificar un poco esta presentación, la idea es concentrarnos en estas tres, ¿ya? ¿Qué nos muestra esta tabla? Nos muestra obviamente la zona térmica, nos muestra la orientación de la fachada, ¿ya? Obviamente cuando no son norte, son nororiente, hay un grafiquito que uno puede determinar si la fachada entra en el norte, en el oriente, en el poniente o en el sur, ¿ya? Pero fundamentalmente está la orientación, que está norte, oriente, poniente, sur, y la orientación, lo que hablamos del OGT. Y aparte, el valor U de la ventana. Ya tenemos un valor U de 5,8 que correspondería típicamente a un vidrio simple, hasta un valor U 0,6, que es un valor bajísimo para una ventana, que probablemente corresponde a un vidrio triple, ¿ya? Que obviamente acá en Chile la verdad es que no se ocupa mucho, digo, ¿ya? Vamos a seleccionar los tres complejos de ventana que a nuestro juicio son los más comunes en la edificación residencial. Primero, ¿no es cierto? A mano derecha tenemos el valor 5,8 que les comenté que corresponde a un valor de un virus monolítico. El 3,2 podría ser un DBH, ¿no es cierto? Un doble vidrio hermético con probablemente un marco de PVC. Y el valor U 2,0 correspondería a un doble vidrio hermético con una capa de baja emisividad o low I y probablemente con un marco con rotura puente térmico, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, que vamos a la zona norte, o a la zona A, por ejemplo, perdón, en la orientación norte, si tenemos un vidrio con valor U 5,8, podríamos tener solamente un 50% de apertura o de porcentaje de ventanas hacia el norte. eh, Teniendo un valor U 5,8, teniendo un valor U 3,2 tendríamos un 95% y teniendo un valor U 2 tendríamos un 100% hacia el norte como de posibilidades, ¿ya? Es bastante evidente en esta tabla que claramente hay costas que son bastante impracticables y que nadie las va a hacer. Nadie va a colocar un vidrio triple en Antofagasta eh, para tener un 100% de vidrio, porque obviamente se produciría un efecto invernadero, un efecto totalmente contrario a lo que espera esta actualización. Esta tabla, a mi juicio, está pensada más bien desde el punto de vista de calefacción, más que desde un punto de vista de sobrecalentamiento, ¿ya? Porque obviamente con estos valores nadie lo va a hacer, digamos, pero si alguien lo hiciera, claro, sin duda habría un sobrecalentamiento importante de los recintos. Entonces hice este pequeño ejercicio donde, por ejemplo, en la zona térmica A, ¿no es cierto? Se seleccionaron estos tres valores U de ventana, ¿no es cierto? Un valor U 2, que como les comenté corresponde a un doble vidriado hermético con baja emisividad, un valor U 3,2 que sería un doble vidriado hermético o termopanel, llamado típicamente termopanel, y un vidrio monolítico del 5,8. Entonces, vemos que efectivamente hacia abajo tenemos la fachada norte, hacia arriba la fachada sur Gracias. y después tenemos oriente poniente. Después tenemos lo mismo, bueno, las mismas orientaciones siempre, ¿ya? Entonces tenemos que con un valor U2 tenemos un 100% hacia el norte, ¿no es cierto? Un 94% oriente-poniente y hacia el sur tenemos un 85%. O sea, podríamos tener casi una caja de vidrio con un valor U, con un vidrio doble con baja emisividad. También en el caso de un valor U 3,2, que sería un termopanel tradicional, tenemos un 95% hacia el norte, un 74% hacia el sur y un 84% oriente-poniente, ¿ya? Ahora, si bajamos la calidad del vidrio y colocamos un vidrio monolítico con un valor U 5,8, tenemos hacia el norte un 50%, hacia el sur un 25% y hacia el oriente-poniente un 30%, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tomamos el valor OGT? Tenemos, eh, y esto es interesante porque, claro, te dicen que el valor EGT es un 50% en el caso de un valor U2, un 46% en el caso
del 3,2 y un 25% en el caso 5,8. Pero esto, pensemos que esto es una planta, no lo mencioné, disculpen, es una planta que está pensada que es de 100 metros cuadrados, de 10 por 10, y tenemos una altura de 2,5 metros, por lo tanto tenemos 25 metros cuadrados por fachada. También suman 100 metros cuadrados de envolvente paramentos verticales, ¿ya? Entonces, como nosotros podemos distribuir este 50% como queramos, ¿no es cierto? El 50% de los 100 metros cuadrados de paramento vertical serían 50 metros cuadrados, por lo tanto podríamos tener, si tenemos un departamento con solo una orientación, podríamos tener el 100% de vidrio. No sé si me explico. Eh, entonces, bastante o da bastante libertad, podríamos decir, considerar el valor de orientación global teórica en el caso de departamentos que tengan, por ejemplo, una sola orientación. ¿Ya? Acuérdense que esto es cuando la edificación posea menos del 60% del total de muros perimetrales expuesta al exterior. ¿Ya? Entonces, probablemente con un departamento que tenga una doble orientación, también podría tal vez aplicarse este valor que nos permita, ¿no es cierto?, tener una mayor disponibilidad de apertura de vidrio hacia el exterior. ¿Ya? Después en la zona D, un poco el mismo ejemplo. eh, voy a irme al caso más crítico, digamos, que sería un valor con vidrio monolítico. Podríamos tener solamente un 25% de apertura hacia el norte, solamente un 10% hacia el sur y un 15% al oriente-poniente. Entonces, bajo este requerimiento, lo más probable es que uno se vaya inclinando por tener un vidrio, al menos un termopanel, ¿no es cierto? Un vidrio doble, porque eso nos permitiría tener hacia el norte un 80%, al sur un 44%, oriente-poniente un 57%. ¿Ya? Cuando tenemos de nuevo menos del 60% de la superficie expuesta eh, al exterior, podríamos considerar también un 100%, ¿no es cierto?, teniendo valor U2, 3,2, y en el caso del vidrio monolítico, claro, ahí sí que se nos va a un 40%, ¿ya? En la orientación, porque es solamente un 10% del total, un 10% de 100 metros cuadrados serían 10 metros cuadrados, y correspondería a un 40% de los 25 metros cuadrados que tendría, en este ejemplo, la orientación única que tendría este departamento teórico, ¿no? ¿No es cierto? Eh, Después, en el caso de la zona G, parece que alguien rayó un puntito por aquí, unas rayitas. En el caso de la zona G, que corresponde a Puerto Montt, ¿no es cierto? Ahí es bastante más exigente. Vemos que con vidrio monolítico tenemos un 0% de posibilidad de colocar vidrio, ¿ya? O sea, en el fondo no se puede ocupar el vidrio monolítico en la zona G. Con un valor U 3,2 que el termopanel podríamos tener hacia el norte un 64%, hacia el sur solamente un 16% y hacia el oriente-poniente un 31%. ¿Ya? Esto es bastante crítico, pensando que si efectivamente tenemos, por ejemplo, una vista, no sé, a la bahía, en el caso de Puerto Montt hacia el sur, claro, tener un 16% de apertura es súper, súper poco. ¿Ya? En el caso bueno, ahí se podría mejorar el cristal, colocar un low E, pero tampoco sube tan considerablemente, subiría solamente un 24% en la fachada sur. Claro, en el caso de la orientación global teórica, eso ayuda porque efectivamente podríamos tener un porcentaje bastante mayor cuando tuviésemos solamente una orientación. En este caso, un 25% del perímetro del departamento expuesto, ¿no es cierto?, al exterior. Pero en otros casos donde haya doble orientación o no podríamos aplicar este valor OGT, la verdad es que se hace bastante más crítico, ¿ya? Y ahí es interesante pensar que se puede considerar hacer una calificación energética, una precalificación,
para poder demostrar un mejor desempeño eh, que el caso base o estar, digamos, en una escala que la tienen que definir todavía mediante un decreto, y eso nos permitiría tener una mayor cantidad de cristales hacia esa orientación. Entonces, hay una alternativa también de cumplimiento, que es el porcentaje máximo por orientación, ¿no es cierto? Eh, Perdón, una alternativa al porcentaje máximo de ventanas por orientación, que sería la transmitancia térmica ponderada, ¿ya? Que fundamentalmente lo que se hace es sacar un valor U que se pondera por la superficie, ¿ya? Entonces tenemos un valor U tanto de muros, un valor U de ventana, se multiplica por los porcentajes de cada uno de ellos, y con eso podemos obtener un valor U ponderado, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de la zona D, ¿no es cierto? Tenemos un valor U, qué sé yo, de 1,84 cuando tenemos un valor U de ventana igual a 2, ¿ya? En el caso de un termopanel estándar, si tenemos termopanel en la vivienda, podríamos tener, para el norte, podríamos tener un valor U ponderado máximo de 2,72. Entonces, uno lo que puede hacer, como para explicarlo en simple, mejorar la envolvente opaca, ¿ya? Colocar más aislación en muros, de modo que eso permita tener un mayor porcentaje de ventana con valor U 3,2, ¿ya? Eso lamentablemente no me dio el tiempo para hacer un ejercicio de eso, pero eso también te permitiría tener un mayor porcentaje, ¿no es cierto?, de ventana cuando la restricción sea muy alta respecto a ciertas orientaciones, ¿ya? Bueno, también hay un requerimiento especial para los sobrecimientos, que son más o menos sencillos, que hay un valor R100 que se tiene que efectivamente aislar el sobrecimiento por su cara exterior. Eso está orientado tanto a temas térmicos como a temas de humedad, ¿ya? Eso nos va a permitir en el fondo evitar que por capilaridad, ¿no es cierto?, se humedezcan los sobrecimientos, posteriormente el muro y que entre a la vivienda, ¿ya? En el uso residencial también tenemos requerimientos de condensación superficial e intersticial. Te dice textual, digamos que en los complejos de techumbre, muros perimetrales y pisos ventilados se deberá verificar que no exista riesgo de condensación superficial e intersticial, de acuerdo a una normativa que el procedimiento era NSH 1973. Y acá lo importante que habla de las condiciones de cálculo que definirá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante resolución, ¿ya? Por lo tanto, todavía no sabemos cuáles van a ser esas condiciones de cálculo, ¿ya? Entonces no nos podemos anticipar a realmente dónde estará, digamos, cuál será el requerimiento específico que va a tener para la condensación. Pero lo que sí sabemos es que ciertas, digamos, soluciones constructivas tienden por su naturaleza a condensar de manera intersticial o de manera superficial. ¿No es cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, muros sin aislación térmica, bajo ciertas condiciones de humedad exterior, interior, presión de vapor, etcétera, van a condensar, ¿ya? El típico caso, y que ustedes como arquitectos les puede haber tocado más de alguna vez en algún proyecto, digamos, cuando son soluciones de aislación interior, se produce el punto rocío precisamente entre el muro de hormigón o el muro exterior de ladrillo, lo que sea, y la aislación térmica, ¿ya? Ahí se produce el cambio de temperatura, se produce un punto rocío, el aire a esa temperatura no puede, digamos, eh, contener más agua y condensa, ¿no es cierto? Y eso finalmente, ¿qué pasa? Es que se produce condensación intersticial, y eso no va a estar permitido desde el punto de vista normativo, ¿ya? Uno tiene que demostrar que las soluciones constructivas que está proyectando para su proyecto efectivamente no tengan esos problemas de condensación tanto superficial como intersticial. También existe otro requerimiento que es nuevo, que son las infiltraciones de aire. ¿Ya? Ustedes saben que dentro de cualquier construcción, las infiltraciones de aire se definen como la entrada, ¿no es cierto?, de ventilación que no es deseada, digamos, que es casual, que entra por la rendija,
por sellos mal ejecutados o donde no hay sellos para las pasadas, etcétera, ¿ya? ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce fundamentalmente en una pérdida de energía, ¿ya? Esto tiene que ver más bien con temas energéticos, más que temas de calidad ambiental, porque por otra parte uno también promueve cierto tipo de ventilación mínima, pero la idea es que sea más controlada, ¿ya? Entonces, lo que piden es que la envolvente térmica tiene que tener una clase de infiltración medida a 50 pascales, menor a lo que aparece indicado en la tabla número 7, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario, la forma de cumplimiento es realizar esto que se llama blower door test o test de soplado, ¿ya? Que fundamentalmente lo que se hace, se coloca en la puerta de la vivienda, se coloca esta puerta, digamos, de tela, donde se sella la vivienda y se coloca un ventilador que puede tanto presurizar como despresurizar la vivienda, ¿ya? Se coloca un manómetro y ve el diferencial de presión interior-exterior y con eso puede interpretar, digamos, cuál es la hermeticidad que tiene esta envolvente, ¿ya? Entonces, eh, hay un tamaño de muestra también. Dicen que, bueno, sobre 10 viviendas, o sea, bajo 10 viviendas, basta con especificar los sellos, digamos, dentro de las especificaciones técnicas. Hay una serie de sellos que son obligatorios que se tienen que especificar en las especificaciones técnicas. Eh, pero sobre 11 viviendas, ¿no es cierto? Es necesario tener una muestra, por ejemplo, de dos de ellas, cuando entre 11 y 50 se tienen que mostrar dos, entre 51 viviendas y 500 viviendas se tienen que mostrar tres, y sobre 501 viviendas se tienen que mostrar cinco viviendas, ¿ya? Y puede haber un ítem no conforme en cada una de las muestras que se hacen, ¿ya? Entonces, lo que dice es que tiene que haber, obviamente, este test se tiene que hacer, aplicar por profesionales competentes, especialistas, etcétera, que tienen que tener su inscripción vigente y en el caso que no haya la zona térmica del proyecto, no existan profesionales competentes a la fecha de entrada en vigor de esta norma, se puede por mientras tener, ¿no es cierto?, el caso de la especificación, ¿ya? Eh, ahora, nosotros tenemos esta máquina, hemos hecho estos tests y efectivamente el requerimiento que se saca no es tan grande, ¿ya? Pero va a implicar, obviamente, tener las ventanas bien construidas, los sellos aplicados, porque efectivamente hay tipologías de ventanas que son más difíciles de sellar. Por ejemplo, una ventana corredera es bastante más compleja, ¿no es cierto?, de evitar que haya infiltraciones que una ventana proyectante, ¿ya? Normalmente las ventanas proyectantes tienen una mejor hermeticidad que unas ventanas de otras tipologías, ¿ya? Aquí no agregué, pero también te piden una clase de permeabilidad tanto para ventanas como para puertas, ¿ya? O sea, tiene que haber en las especificaciones técnicas que se exijan una cierta clase de permeabilidad tanto para ventanas como para puertas, ¿ya? Eh, por último, también existe en el uso residencial eh, requerimientos de ventilación. Estos requerimientos de ventilación están determinados en dos normativas, que es la normativa chilena 3308, que es ventilación, calidad aceptable del aire interior requisito, y la normativa chilena 3309, ventilación, calidad del aire interior aceptable en edificios residenciales de baja altura requisito, ¿ya? Estas dos normativas chilenas son traducciones literales, ¿no es cierto?, de la norma HRAE 62.1/2010 y HRAE 62.2/2010, ¿ya? Entonces, la 62.1/2010 o la 3308 se utiliza para, en el caso residencial, para viviendas en altura, ¿no es cierto? Mientras que la 62.2 para edificios residenciales de baja altura. Esto, lo que aparece en la actualización de la norma del artículo 4.1.10, la verdad es que es súper poco,
y hay que referirse a estas normas que además se venden, o sea, tienen, no sé, lo estuve viendo, son como, valen como 90.000 pesos cada una de estas normas. Pero fundamentalmente lo que se establecen son requerimientos tanto para eh, requerimientos de ventilación natural, eh, existen requerimientos mínimos de tamaños de ventana, etcétera, y también requerimientos para ventilación mecánica en el caso que, por ejemplo, en algún edificio residencial eh, se tenga un sistema de extracción, te pide que haya un sistema de extracción continua, ¿no es cierto? Y regidas de admisión en las ventanas o ventilación pasiva en los muros, ¿ya? Pero eso se puede complementar. Eh, Esto da para digamos, una charla completa, digamos, la aplicabilidad de estos requerimientos, porque la verdad es que son bastante más complejos, digamos, que solo mencionarlos de esa forma, ¿ya? Eh, Eso respecto, bueno, no mencioné algo que es bien importante, no sé por qué no sé dónde quedó esta diapositiva. Déjame volver si puedo. No, parece que se me quedó afuera. Voy a. Pero para el caso, Felipe, sí, dime. una preguntita así entre medio Sí, por si acaso, porque a sí. mí no me quedó claro si esa norma de ventilación se refiere a ventilación mecánica o ventilación por medio de apertura de ventanas, o Hay ambas. ambas. Las normas se refieren tanto a ventilación mecánica, ventilación natural y ventilación híbrida. Podríamos decir una mezcla de las dos, que podríamos pensar que en un edificio con una extracción continua, un edificio de vivienda, por los cocinas y baños, con una admisión pasiva, podríamos pensar que eso es una ventilación híbrida, ¿ya? Lo que pasa es que si uno va estrictamente a lo que dicen las normas, la norma, por ejemplo, la 62.1/2010, que es la 3308, te dicen que tú puedes tener ventilación mecánica, perdón, ventilación natural, pero con una ventilación mecánica de respaldo, ¿ya? Pero yo asumo y me imagino que lo que está pensando eh, esta actualización es básicamente aplicar los requerimientos para la ventilación natural, ¿ya? Sin pensar que te van a exigir una ventilación mecánica por una vivienda, ¿ya? Eso lamentablemente no queda claro, no es explícito en la actualización de la 4.1.10, y yo me imagino que cuando saquen un manual de aplicación o cuando sacan las consultas necesarias podríamos poder aclararlo de mejor forma, ¿ya? Pero como te respondiendo a tu pregunta, están ambos requerimientos, ¿ya? No mencioné algo que era importante en el caso de los requerimientos de transmitancia térmica máxima, como les comenté en un inicio, en el cuadro anterior, se puede tener como alternativa de cumplimiento, como les comenté anteriormente, tener la calificación energética de vivienda o la precalificación, ¿ya? Y eso nos parece que es mucho mejor porque efectivamente va a ser un cumplimiento por desempeño más que un cumplimiento prescriptivo, pero lamentablemente eso va a estar 3 años vigente, 3 años después de la publicación en el diario oficial de esta actualización. Después, si vamos a la parte de uso de educación y salud, equipamiento de educación y salud, eh, los requerimientos son más o menos similares, ¿no es cierto? Yo diría que son un poco más sencillos en el caso de la transmitancia térmica porque no te piden este porcentaje de ventanas, sino fundamentalmente un valor U máximo de ventanas. No se meten en los porcentajes, no se meten en determinar qué porcentaje puede haber para qué orientación. La condensación superficial e intersticial es bastante parecida o igual a lo que es residencial. Y en el caso de infiltración de aire, lo que cambia son la cantidad, ¿no es cierto?, de la muestra que tienes que hacer, ¿ya? En el caso de educación, hay un número de recintos docentes que tú tienes que hacer el test de soplado, mientras que en el caso de salud tienes que tener el 5% de los recintos perimetrales, tienes que hacerle un test de soplado. Ya nosotros hemos realizado test de soplado, por ejemplo, en hospitales, en ciertos recintos de hospitales, eh, y qué es lo que te pide, digamos, esta actualización, ¿ya?
Y aquí en el caso de educación y salud, digamos, también se podría aplicar quizás la normativa que tiene que ver con ventilación mecánica. Entonces, la transmitancia térmica máxima, tanto de complejo de techumbres, muros perimetrales, piso ventilado y puerta opaca, es el mismo requerimiento que tenemos para residencial. O sea, la tabla es la misma, no cambia mayormente. ¿Ya? Ahora, lo que sí cambia, como les mencioné recién, es el complejo, es la transmitancia térmica de ventanas, ¿no es cierto? Ahí tenemos, esto es bastante más sencillo de cumplir, porque no existe un cálculo de porcentajes de ventana, de acuerdo a la orientación ni nada de eso. Aquí te exigen solamente un valor U máximo de la ventana, dependiendo de la zona térmica en cual esté emplazado el proyecto, ¿ya? Entonces tenemos que por ejemplo, en la zona A te permiten un vidrio simple, que sería un valor U5,8. En la zona B, C y D podrías tener un valor U de 3,6, que podría ser un vidrio doble, más o menos sencillo, digamos, ¿ya? De la E a la G de BH, yo diría que en todas las zonas te permiten hasta un vidrio doble, no necesariamente un vidrio doble con capa de baja emisividad. Esos valores probablemente podrían llegar con un vidrio doble, con un buen marco, podría llegar a esos valores perfectamente sin tanto esfuerzo, ¿ya? En el caso de la condensación superficial e intersticial, se hace de la misma forma que en el caso residencial, lo único que no lo noté acá, pero voy a anotarlo, que los edificios de salud están exentos de este requerimiento. O sea, no es necesario demostrar cumplimiento respecto de la no existencia de riesgo de condensación superficial e intersticial. ¿Ya? Y en el caso de las infiltraciones de aire, la tabla es la misma, la tabla de cumplimiento respecto del umbral de la clase de infiltración de aire a 50 pascales. Lo que hace, para explicar un poco, lo que te dice es que tiene que haber, digamos, colocar una presión de 50 pascales por el blower door test, por ese ventilador que está en la puerta, ¿no es cierto? Tiene que haber, en el caso de Santiago, un máximo de 5 renovaciones hora, ¿ya? Piense que 50 pascales es una presión importante, ¿ya? Entonces, esas 5 renovaciones hora tienen que ser iguales o inferiores, ¿no es cierto?, a esa cantidad de renovaciones, la que se verifique con el test de soplado, ¿ya? Aquí es lo mismo, si no existen profesionales competentes, se tiene que o se puede optar por la especificación de soluciones constructivas determinadas en las partidas de sellos de la ET. Hay un listado, digamos, de sellos que se tienen que especificar para asegurarse que esos se cumplan durante la ejecución de la obra. Eh, y en el caso de los recintos docentes, te dicen que entre 5 a 16 recintos docentes que tiene el colegio o la escuela digamos, el recinto educacional, tiene que haber una muestra de 2 test de soplado. Entre 17 y 24, 3 de soplado, 3 test de soplado, entre 25 y 32 serían 4 y sobre 32 el 10%. ¿Ya? Entonces, tienen que haber, son bastantes y lo importante obviamente es que esto tiene que cumplir y pasar y el informe, estos informes te entrega un informe por computador, digamos, o sea, uno no puede modificar ese informe, o sea, es lo que es y en el caso que efectivamente uno verifique que no se está cumpliendo, la única forma de poder cumplir es mejorando los sellos, ¿ya? Ahora, es súper importante decir que todas las ventilaciones pasivas, por ejemplo, tienen que estar cerradas, tienen que estar selladas. Las campanas, en el caso de la parte residencial, también se sellan, porque obviamente la idea es poder verificar que toda la infiltración de aire no deseada sea menor, ¿no es cierto?, hasta 5 renovaciones de aire a 50 pascales. Obviamente lo que uno tenga como ventilación de cocina, tanto pasiva como activa, eso se debe hacer se debe tapar para poder ejecutar este test, ¿ya? En el caso de las edificaciones de clase de salud, el tamaño de la muestra va a corresponder a la sumatoria al 5% de la cantidad total de los recintos perimetrales acondicionados de la edificación, ¿ya?
¿Por qué perimetrales? Porque, bueno, obviamente la infiltración, ¿cierto?, viene de todos los recintos perimetrales. Normalmente los edificios de salud son edificios que tienen plantas bastante profundas y por lo tanto la infiltración que pueda venir de un recinto perimetral no va a influir mayormente en lo que pase dentro de estos recintos más mediterráneos. En el caso de la ventilación, ¿no es cierto? Les comenté ya que el- lo que piden acá es que las edificaciones de clase de educación no pueden tener una tasa de ventilación menor indicada de 3308. Y la 3308 efectivamente aparecen tasas de aire exterior por tipo de recinto. ¿Ya? Entonces, cada tipo de recinto, pensemos, no sé, una sala de clase, de hecho se divide si es clase para, dependiendo de la edad también, para oficinas, para salas de reunión, etcétera. Todo tiene una tasa que es compuesta por persona y por metro cuadrado. Entonces, se tiene que, influye obviamente mucho la densidad de ocupación de los recintos en la determinación de la tasa de aire exterior. ¿Ya? Entonces, lo que te están pidiendo es que esta tasa de renovación de aire tiene que cumplir con esta norma 3308, que es la misma que la cerrada de 62.1/2010. ¿Ya? Eh, entonces, ¿cómo es la forma de cumplimiento? Bueno, si es ventilación mecánica es más o menos sencillo porque ese requerimiento uno se lo entrega al proyectista de climatización que va a hacer la renovación de aire y uno puede verificar que efectivamente la renovación sea de acuerdo a lo que pide el estándar. ¿Ya? En el caso de que sea ventilación natural, también existe un procedimiento de ventilación natural que también está dentro de la norma, que te va a implicar típicamente un porcentaje del área que estás ventilando respecto al porcentaje de ventana. ¿Ya? Típicamente un 4% del área del recinto va a corresponder al 4% de ventana practicable que va a tener los distintos recintos. ¿Ya? Entonces, son las dos formas de cumplimiento que uno puede tener, tanto para ventilación natural como para ventilación mecánica. ¿Ya? Eh, eso respecto del tema de la actualización del 4.1.10. Ahora, solamente unas breves palabras respecto al reglamento para la calificación energética de viviendas CEP. Como les comenté, ese reglamento eh, digamos, se publicó en el Diario Oficial el 5 de octubre de este año y por lo tanto esto va a ser obligatorio obtener la calificación energética a partir del 5 de octubre del año 2025. ¿Ya? Para todas las viviendas que pidan su permiso de edificación, ¿no es cierto?, van a tener que tener la precalificación energética. Acordémonos que la precalificación está en la etapa de diseño, cuando se tiene el permiso de edificación, mientras que la calificación se obtiene una vez que ya tenemos la recepción final de la obra. ¿Ya? Fundamentalmente lo que hace la precalificación es que establece una cierta escala, ¿no es cierto?, entre la G a la A más, la G siendo la menos eficiente, la A más la más eficiente, respecto a un cierto ahorro energético. ¿Ya? Es súper importante destacar que esta calificación energética, que va a ser, como les mencioné también, una alternativa, ¿no es cierto?, de cumplimiento para los requerimientos de tramitancia térmica máxima en la parte residencial, ¿no es cierto? Obviamente la letra también está por definir, o el desempeño todavía está por definir. Lamentablemente todavía no sabemos cuál va a ser esa letra que nos van a exigir para poder tomarlo como alternativa a eso. Lo que hace fundamentalmente es establecer un cálculo, dependiendo de la envolvente, la orientación, porcentaje de vidrio, respecto del requerimiento de la demanda de calefacción y enfriamiento. ¿Ya? Y es súper importante mencionar que también está el enfriamiento. Entonces, todo lo que veíamos nosotros respecto de temas de súper buena envolvente vidriada, ¿no es cierto?, para las zonas norte, obviamente eso va a ir en contraposición, ¿no es cierto?, de lo que podemos obtener, ¿no es cierto?, en la realidad con esta herramienta de calificación energética por desempeño. Normalmente la experiencia que nosotros hemos tenido cuando hacemos calificación energética de vivienda es que muchas veces el problema, más que por la calefacción,
o por el requerimiento de calefacción está dado por el requerimiento de enfriamiento, un requerimiento teórico. Obviamente estas viviendas lo más común es que no tengan enfriamiento mecánico, pero sí podrían sufrir riesgo de sobrecalentamiento, ¿no es cierto? Entonces, los proyectos nuevos tienen que obtener esta calificación energética cuya solicitud de permiso de edificación o anteproyecto sea ingresada con posterioridad a la vigencia de esto, sería el 5 de octubre del 2025, o proyectos que al momento de la entrada en vigencia de la ley, vale decir el 5 de octubre del 2025, cuenten ya con un permiso de edificación aprobado, pero hagan modificaciones de destino, por ejemplo, que la hagan con calzar con alguna de estas tipos de, ¿no es cierto?, de viviendas, digamos que van a estar afectas a esta publicación de este reglamento, ¿ya? Entonces, es súper importante estar preparado para eso. Como les decía, en los proyectos normalmente si cumplen con la reglamentación térmica, el problema muchas veces está dado por el sobrecalentamiento o por la necesidad de enfriamiento, ¿ya? Y ahí las estrategias son claras: sombreamiento, protección solar o derechamente cambiar o especificar un vidrio con un cierto control solar que efectivamente permita reducir, ¿no es cierto?, el requerimiento de enfriamiento, eh, de necesidad de enfriamiento eh, o de demanda de refrigeración, ¿ya? Eso sería, pucha, le hice bien rápido para que tuviéramos unos minutos, ¿no es cierto?, de consulta. No sé si hay alguna consulta, quisieran volver a alguna diapo, encantados de poder contestársela. Si quieren, vayan levantando la mano si tienen alguna consulta y la vamos revisando. Yo tengo algunas, Felipe, te las puedo Dale, hacer. sí, por supuesto. Eh, en el tema de las condensaciones, a mí me preocupa, tú mencionaste que en el cálculo del MIMBU todavía no está, y ¿cómo lo van a medir? ¿Eso tampoco está? Sí, Está. sí, mira, como te decía, está la norma 1963, que efectivamente de hecho, uno puede meterse en el sitio de la DITEC y hay una serie de planillas que te ayudan a calcular esto, ¿ya? Entonces, hay una planilla específica que uno puede calcular efectivamente los riesgos de condensación colocando fundamentalmente las distintas capas de los distintos materiales, ¿ya? Y te entrega unos gráficos, pucha, a ver si puedo volver a Sí, eso. yo me refería a Ah, cómo lo van a medir después de hecha la obra, o basta con que no, uno les no, no, no. presente el cálculo. No, no, es por cálculo, es por Ya, cálculo. es por Sí, sí, sí. cálculo. Ya, Eso no se mide. no es como las infiltraciones que No, no, que no, lo tienes no, no, que no. medir después de alguna forma, o sea, con el blower door. Y esa es la Sí, otra no, no, pregunta, digamos sí, que lo estuvimos conversando. El tema de las infiltraciones va a ser bien complejo después porque hay pocas empresas certificadoras, por lo que entiendo, sí, que hacen este tipo de test. Y es requerido para las recepciones finales de las viviendas con más de 10 unidades, digamos. así es, así. Va a ser, para que lo tengamos en cuenta, va a ser un tremendo frenazo para nuestras recepciones de obra, así que eso va a haber que ir viéndolo bastante antes de pedir las recepciones finales para que después no nos den fecha para meses después para hacer este tipo de, Sí, ya, de verificación. se supone que lo que dice esto, que mientras no hayan suficientes o mientras no hayan profesionales, digamos, en las distintas zonas térmicas que estén acreditados para hacer estos test, por ahora se va a hacer solamente con especificación de sello, ¿ya? Ya, Pero claro, efectivamente, como tú bien dices, cuando ya hayan profesionales con estos equipos que estén certificados, puede ser un frenazo más, digamos, para el proceso de recepción final. Porque efectivamente va a tener que tener, claro, dos test que tampoco es tanto, ojo, pero claro, hay que contratar a la persona, tiene que ir, tiene que hacer sus test. Si es que no claro, pasa, muchas veces se van y después vuelven. Entonces, exacto.
todo eso toma tiempo y recursos también. Hay que pagar todas esas cosas, digo. Ya, tengo dos preguntas de Alberto Beitía que pregunta ¿cómo conviven las exigencias térmicas con los porcentajes de ventilación e iluminación en recintos educacionales? Bueno, lo de recintos educacionales también es bien complejo porque en general lo que tú hablabas recién de que, o sea, por lo menos hasta la zona central de Chile tenemos problemas de sobrecalentamiento en los recintos educacionales y por lo que entiendo tampoco se le va a aplicar el CEP porque es para vivienda, entonces tiene que aplicarse la norma a rajatabla y vamos a tener problemas de sobrecalentamiento, o sea, de todas maneras, ¿no? Sí, pero acordémonos que el tema de los porcentajes, voy a irme a el de los porcentajes no aplica para recintos de salud, ya, perdón, de educacionales. De educacionales. Educacionales no aplica el tema de los porcentajes, aplica solamente el valor U, ¿no es cierto?, de las Mm, ventanas, ¿ya? Que está ahí. Entonces, no existe una restricción en porcentajes de ventanas, ¿no es cierto?, por orientación. Entonces, ahí va a depender del criterio de diseño del arquitecto, mm, cuánta ventana tiene y obviamente para evitar lo que tú dices, Mónica, siempre es bueno pensar en algún tipo de protección solar, ya sea un claro. alero para el norte o alguna protección móvil para Oriente Poniente. Pero efectivamente no es un problema porque no se pide un porcentaje por orientación como si se hace en la vivienda en el caso educacional. Sí, yo hablaba como de las cargas térmicas interiores, porque como hay tanta gente adentro, eso genera calor. De todas maneras. Bueno, Sí, no, de mm, todas maneras, genera calor, pero claro, aquí lo que hablan en general respecto a los requerimientos de ventilación, no una ventilación pensada para enfriar los recintos, no, sino una ventilación pensada para, higiénica, digamos, como para exacto, renovar el aire, ¿ya? renovación de aire, ¿no? Mm, Ahora hay que decir que para el caso de los establecimientos educacionales, para las salas de clase en particular, es bastante exigente, digamos, el requerimiento de renovación de aire, por lo mismo que tú dices, la cantidad de gente que van a haber 40 cabros metidos en una sala, el requerimiento es bastante exigente. ¿Ya? mm. Ya, y Max Villaseca pregunta, no me queda claro el requerimiento C. ¿Qué es específicamente el cambio de destino? Ahí, Ah, no, es cuando tú tienes un permiso aprobado, ¿no es cierto? Y tú haces un cambio, una modificación de proyecto, un cambio de destino, que hace caer que sea, obviamente, un proyecto que tengas que hacerle la calificación energética. Básicamente eso. ya, ya. O Eh, sea, perdón, yo soy sí, Max. Es una bueno, modificación de proyecto, a eso te exacto. refieres. Ya, Sí, sí, perfecto. sí, sí, O sí. sea, cambia un destino a otro y ahí se le aplica la normativa nueva. Claro, claro, porque ese cambio, si es posterior a la fecha de la entrada en vigencia, entraría también dentro de la obligatoriedad de sacar la SEP. Ahora, esa obligatoriedad no te exige una letra, solamente te exige tener la etiqueta. Ya, obviamente, para venta de un proyecto va a ser bueno que la letra sea lo suficientemente buena como para que no haga una mala publicidad del proyecto, digamos, ¿ya? Pero sí, va a ser obligatorio ya tener esa calificación, esa precalificación. Muchas gracias. Nada más. Leticia Segovia pregunta, respecto de los permisos que ya se obtuvieron antes de la entrada en vigencia de la nueva reglamentación, en caso que se hagan modificaciones de permiso, ¿entraría a regir la nueva reglamentación? O sea, A ver, para lo que nos pasa a todos, tenemos permiso de edificación antes que entre en vigencia la nueva reglamentación y seguramente antes de pedir la recepción final vamos a ingresar modificaciones de permisos, que siempre pasan. Yo me imagino que no, porque son modificaciones no, de permiso sí, al mismo permiso y no con sí, cambio de destino, ¿o no? sí, porque ya tuviste el permiso. Mm, Pensemos que varias de estas cosas son requerimientos, claro, son requerimientos previos, son claro. requerimientos de diseño. Igual voy a verificarlo, digamos, pero en el caso del artículo 4.1.10 no debiera ser, si ya tiene el permiso, no debiera ser requerimiento. Como retroactivo.
claro. Eh, Lo que pasa es que hay unos requerimientos tanto eh, para la parte de permiso de verificación y otros para la recepción final, ¿ya? claro. Entonces, para la recepción final probablemente aplicaría, pero sería bueno verificarlo. Mm. Voy a verificarlo. Si quieres, después me pueden escribir por interno la persona que está preguntando y lo puedo contestar o sea, una vez que lo revise bien en la norma, se lo puedo contestar. Pero ponte tú el tema de las infiltraciones, o Mm, sea, se claro, sí, aplicarán a permisos que ya están otorgados, porque eso es para la recepción final de obra, ¿no? claro, sí. Voy a verificar. Que no, Entiendo que no, no, no pero debería, ¿ah? no lo Porque, debería, claro, no debería. Pero pero déjame bueno. verificarlo de todas maneras para no estar hablando de más. Pero entiendo que no. Ya, Emilia Spielman pregunta, tengo entendido que la zonificación térmica también cambió. ¿Qué pasa Sí. cuando hay más de una zona térmica por provincia o comuna? No, tienes que irte a la zona térmica. Efectivamente, a veces hay más de una zona térmica por provincia comuna, pero tienes que estar donde está emplazado el proyecto, digamos. La No, pero, 1079, claro. sí, pero eso sigue pasando que hay Sí, ciudades que están partidas. A ver, voy para allá. Eso todavía pasa. la misma Pero, Loarnechea tiene dos zonas térmicas, claro, 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 porque es la parte más más precordillera. alta de Sí. precordillera, sí. Pero Sí, efectivamente, claro, la que aplica esta, efectivamente pasamos del número a letra y cambian las zonas térmicas. Esta se entiende como más, creo que mejor esta zonificación, porque efectivamente reconoce lo que tú mencionabas recién, Mónica, que es la parte costera, la parte más central y la sí, parte más de cordillera. ¿Ya? sí. Juan Cartagena pregunta, hola Felipe, para la prueba de hermeticidad, ¿la elección de los casos demuestra lo decía la constructora o algún ente fiscalizador? Lo decide no sé si la constructora, el arquitecto, pero hay una serie de recintos docentes que están definidos como tales. Y sí, lo pueden definir ustedes. O sea, en el fondo, mientras se cumple el número de recintos y que sean recintos docentes, con eso basta. ¿Ya? Pero no habla de educación, ¿ah? Es como en general. Ah, Ponte tú eh, de departamento. ya, bueno, Uno ya. tiene un edificio, lo decide Sí, la persona no sé, o el sí. dueño de la inmobiliaria, o la constructora, o el arquitecto, En el pero caso no, residencial, claro, el caso residencial sería, por ejemplo, cuál casa, por ejemplo. Entonces, la mm, casa, ahí serían. Lo que pasa es que en el caso residencial, tú lo que haces es el techo soplado de todo el departamento o toda la casa. ¿Ya? Se hace completa. claro, ¿Ya? claro. En el caso de educación y salud, en el caso de educación se hace recintos docentes y en el caso de salud, los perimetrales. Ahí, obviamente, es por recinto. Porque Mm, tú obviamente en un hospital no vayas a poder hacer un test de soplado todo el hospital, imposible, no hay máquina que aguante. Entonces ay, tú te colocas en la puerta del recinto y haces el test de soplado. En el caso del residencial, tú te colocas en la puerta del departamento o en la puerta, como está en la foto ahí, en la puerta de la casa. ¿Ya? Oye, Ahora, ¿cuál casa elegir o cuál recinto docente? Yo creo que te conviene elegir el que esté mejor construido para que pase no sé, supongo que claro, no te dicen cuál tiene que ser específicamente. Ahora, yo me imagino que la persona o la empresa que tiene la inscripción vigente, esto se va a hacer en un estándar también. Entonces el estándar probablemente de la muestra va a estar determinado también por la gente que te va a hacer el test. ¿Ya? Ellos probablemente van a decir, nos corresponde a nosotros, de acuerdo a este estándar, elegir cuáles son. No tengo idea. ¿Ya? Eh, pero el tamaño de la muestra, como te digo, son eso que aparece ahí y en el caso de la residencial, departamentos completos, viviendas completas y en el caso de salud y educación son recintos, es por recinto. de este tema de la hermeticidad, ¿qué pasa con la normativa de gas? Porque muchas veces te pide cierta cantidad de ventilación y muchas veces la ventilación se logra despegando la puerta de la cocina o la puerta principal incluso del piso unos centímetros.
¿Eso Sí, ya no se va a poder hacer o bastaría con cerrar esa parte? hay que cerrarlo. Ya, hay que cerrarlo, pero se puede hacer, digamos, se puede seguir Sí, sí, haciendo. sí. No, nosotros de hecho cuando hacemos estos test, lo primero que hacemos es tapar la campana, Mm, tapar las entradas de las ventilaciones pasivas, tanto de gas como las de muro, porque claro, si lo hacía así, olvídate, o sea, va a tener una permeabilidad muy grande, ¿ya? claro. O Eh, vaya a dejar de poner gas. claro, voy a dejar de, claro, exactamente. Bueno, esa es la Claro, otra opción. claro. Dejar de ocupar gas, sí. Oye, Eugenio Lagos pregunta, ¿hay alguna estimación preliminar de la magnitud del sobrecosto que implicará la aplicación de estas normas sobre los proyectos de vivienda? Uf, esa es la tremenda pregunta, Eugenio, que Esa todos es nos la hacemos. pregunta. Esa es la pregunta. Yo sabía que la Cámara Chilena de Construcción estaba haciendo o había hecho un estudio de esto, pero no sé a qué resultados habían llegado. No, tampoco lo sé. No. Que Pero, depende un montón de la zona, de si es una vivienda aislada, si es un departamento, es bien relativo, pero no va a pero ser, claramente tiene un yo impacto creo que no va a ser importante. menor, ¿ah? Sí, No, va a no, ser, sí. Pero no, yo no sabría decirte, ¿y tú, Felipe? no, para nada. No, porque como tú dices, es muy variable, depende de la Mm, zona, depende de muchos factores. mm, Eh, Quizás podríamos tener como una aproximación respecto a los proyectos que se hacen donde hay PDA. Ahí ya mm, efectivamente se ha aumentado los requerimientos y uno podría sí, tratar de ver cuál ha sido el impacto en el costo en esos proyectos. exacto. Pero sin duda tiene un costo importante. Yo diría que fundamentalmente lo que puede ser más costoso es obviamente todo lo que refiere a envolvente, ¿ya? Hay incorporación de relaciones técnicas, Los eh, cristales. cristales, todo eso impacta en el costo. Estas cosas, por ejemplo, esto de la muestra del test de soplado, yo tiendo a pensar que más que un tema económico es un tema más bien de que Tiempos. es Mm, tiempo, una piedra más sí. en el camino para la recepción, que puede ser más complicado. Eh, y en el caso de la ventilación también puede ser un tema. Ahora, yo creo que es importante el tema de la ventilación de todas maneras. Eh, pero no, yo creo que el impacto económico al menos está dado más bien por el tema de la envolvente, Mm. del incremento de la aislación térmica. Alberto Beitía te da las gracias por la respuesta a la primera pregunta. Y Sylvain Emerald Duvernay, chuta, no sé cómo se dice esto. Perdón por no decirlo pésimo, pero muchas gracias por la sesión. ¿Es factible que nos envíen la presentación en PPT o PDF? Sí, claro. Me gustaría corregir Buenísimo. un par de patitos y se la envío. Siempre hay uno ve algún error. Eh, Sí. Oye, y la modificación, él mismo pregunta, la modificación del artículo 4110 o la SEP, ¿contempla requerimientos para prohibir o minimizar los puentes térmicos? Sí, en el fondo bueno, eso no lo mencioné, pero efectivamente en el caso, a ver, déjame ir de vuelta para el resumen. En el caso de los cálculos de valores U, por ejemplo, de superficie opaca, te piden, o sea, el valor U se calcula no solamente por la parte donde tú tienes la aislación, sino también tienes que calcularlo, por ejemplo, en el caso que haya eh, un muro hecho con montantes, por ejemplo, y tienes que hacer el U ponderado de eso. O sea, eso siempre se hace así y esa es la manera correcta de hacerlo de acuerdo a la normativa correspondiente, ¿ya? Entonces ahí de alguna forma se van tomando los puentes térmicos que se puedan producir, por ejemplo, en el caso de montantes, cuestiones de ese tipo. En el caso de la condensación, lo mismo. También tienes que considerar el posible puente térmico que se va a producir, digamos, a hacer el análisis de condensación no solamente por donde exista la aislación térmica, sino también por donde no exista o donde existe un puente térmico, ¿ya? Entonces, efectivamente está implícito que dentro del cálculo de los valores U y todo eso también se tienen que recoger los puentes térmicos correspondientes. Así es. Emilia Spillman, ¿cómo se llama? Lo afirma, dice, la SEP tiene toda una parte en el cálculo para los puentes Sí, térmicos. sí, efectivamente. Efectivamente, dentro de
del cálculo, de la planilla de cálculo de la SEP, eh, está obviamente todas las obstrucciones, qué sé yo, y hay una parte importante que respecto, que toma bastante tiempo, digamos, que identificar los puentes térmicos que pueden haber y cómo impactan también en el resultado finalmente de la calificación o la precalificación. Y Juan Cartagena vuelve a preguntar sobre la SEP. ¿El análisis de eficiencia será el caso base de la norma actual? No sabemos. No Sabemos, sabemos, claro. porque esa es la gran pregunta. Nosotros en su minuto, cuando estuvimos en las conversaciones con la IDEC, nosotros dijimos, bueno, tratemos de que esto, el cumplimiento alternativo a la parte de tramitancia térmica sea, por ejemplo, una letra C, ¿ya? Y en ese momento eso no estaba esa alternativa. Finalmente la pusieron, por suerte, digamos, en la actualización, pero la letra o el desempeño, bueno, tampoco sabemos si va a ser una letra o no, está por definir y eso va a ser promulgado recién en mayo del 2027. ¿Ya? Entonces, no sabemos realmente cuál, cuál va a ser la alternativa respecto del tema de transmitencia térmica máxima. Ahora, si tú cumplieras con la letra A más, podrías, porque la letra, si se puede lo más, se puede lo menos, digamos, ¿podrías tener esa como alternativa de cumplimiento o tienes que No, esperar no, tienes hay que que esperar. esperar en 3 años más? Sí, sí, no, lamentablemente, porque en realidad o sea, yo creo que en Es una realidad, super solución, digamos, claro, porque él es para donde debería ir la norma y hacia donde deberíamos todos apuntar, ah, digamos, a una norma por desempeño. exactamente, Mm. exactamente. Ese es lo que la OA planteaba respecto cuando tuvimos estas innumerables reuniones con la gente de la ITEC, precisamente para que nos fuéramos por esa alternativa más que digamos, una obligación prescriptiva, que al final también surgen problemas, o sea, lo que hablábamos para el norte, de tener vidrios, para poder tener más vidrio, tener unos vidrios dobles, para lugares que donde no se requieren o triples, es como, Sí, es absurdo. bueno, sea Sí, absurdo. bueno, estas Pero, normas están hechas, como decís tú, para temas de calefacción más que de enfriamiento. Y Chile, que es tan diverso en sus climas, es bastante complejo, digamos, para poder no, cumplir. y si tú pensáis, estamos en un proceso de calentamiento global que Mm. efectivamente tenemos que empezar a pensar más de manera más importante en el tema del enfriamiento, o cómo mantener nuestras viviendas, nuestras edificaciones más frescas, de manera natural, idealmente. Entonces, es un tema bien relevante, no solamente ver el tema de la conservación de la energía, sino también el tema de tratar de evitar cómo se nos puede sobrecalentar, ¿no? Y que al final es lo que más gasta energía. O sea, si efectivamente tú colocas, claro, si colocas pensemos que en invierno, ¿cuánto? Por lo menos en Santiago tenemos que 4 meses que Mm. uno calefacciona, probablemente. Eh, pero claro, idealmente uno debiera prescindir de enfriamiento mecánico, pero ya hay muchos edificios de departamentos que están incorporando enfriamiento mecánico y eso es súper malo porque desde el punto de vista del consumo energético Es estamos fatal. Mm. generando una necesidad que antes no existía. Entonces hay que tener ojo con eso también. María Maldonado pregunta, me gustaría hacer algunos alcances. Uno es que cuando hay modificación de proyecto, en muchos casos aumenta la superficie, por lo cual sí se entendería que debe aplicar la nueva norma y eso no significa que actúe de manera retroactiva. Eh, yo no estoy segura, digamos, porque, porque depende de la modificación que estés haciendo. O sea, porque si tú ya aprobaste un proyecto y estás aprobando algunos metros cuadrados más, un aumento de superficie menor, y no estás cambiando de destino la edificación, yo dudo que te aplique la nueva norma, pero en todo caso lo vamos a averiguar, Marian, Sí. y, Mira, y lo vam- vamos a contestar a todos. sí, me comprometo a quedarme con esa tarea y voy a incorporar una diapo respecto a eso, de la plaqueabilidad, si es que es claro, digamos,
en la actualización. Lo colocamos acá porque creo que es importante también eso. Es súper importante. Oye, y no te hicieron la pregunta que le teníais miedo, pero te la voy a hacer yo. O sea, no vamos a poder poner nunca más en la vida hormigón a la vista, en ninguna parte de Chile. No, Ya. No, o sea, bueno, mira, a ver, respecto no, al tema, no para viviendas, ni hospitales, o ni sea, hormigón a hoteles. la vista por los dos lados, no. O sea, si queréis tener hormigón a la vista interior y exterior, no. Eh, Probablemente para el Es que interior, al de todas interior, maneras. pero Obvio, claro, al interior sí, pero para el de exterior es bien difícil porque no podéis cumplir con la norma condensación. de condensación. Sí, ese es el problema. El tema, bueno, naturalmente, digamos, se produce un punto frío y una condensación intersticial que impediría cumplir con eso. Lo que pasa es que todavía no está claro cuál va a ser las condiciones de diseño que van a pedir para ese análisis. Pero con las condiciones de diseño estándar no cumple. No cumple. Y menos en lugares húmedos como No, el... no, claro, para el sur es mucho peor, digamos. Entonces, se produce eso y debiéramos tener aislación exterior, que desde el punto de vista térmico, de inercia térmica expuesta al interior, tiene una serie de beneficios, ¿ya? Pero sabemos que arquitectónicamente a veces no Nos, estamos. nos gusta el hormigón a la vista. Sí, pues, Oye, exactamente. Leti Segovia dice, gracias, importante tener claro el tema de las modificaciones de permiso. Estaremos Sí, atentos a este punto, Felipe. Gracias de nuevo. Y sí. sí, para todo es súper importante, digamos, porque Bueno, respecto al tema del hormigón, existen ya tecnologías también, venden unos paneles de hormigón con aislación interior, sí, ¿ya? Que tú efectivamente quedas, digamos, en el montaje dentro entre las dos capas de hormigón queda poliestireno expandido, me imagino con ciertos puentes técnicos por los anclajes, pero es una alternativa, digamos, que podría quizás empezar a usarse para precisamente poder seguir teniendo nuestras casas de hormigón visto, ¿ya? Y sí, y respecto al tema de la modificación, me quedo con esa tarea y se lo incluyo en la presentación. ya. Y voy a terminar con el comentario de Marian para que le demos un cierre. Y dice que actualmente el Serviu es muy restrictivo con las viviendas sociales y los muros deben ser por lo menos de 120 centímetros, milímetros, me imagino, en hormigón y un edge de 50 milímetros. Claro, sí. ¿Mm? Sí, Ella no. dice que igual se ve bien con el finish. Yo no. Bueno. Claro. Ya, bueno, un millón de gracias, Felipe. Ha sido súper útil. Creo que estamos todos bien preocupados de poder cumplir con esta norma y estoy ahí con, ¿cómo se llama? Con Juan Pablo Robertson, Eugenio Robertson, que nos preocupa un poco el sobrecosto en el tema de vivienda social, sobre todo de esto, porque va a ser una nueva traba para cumplir con la meta de cumplir con el déficit habitacional en Chile, a pesar de que estamos de acuerdo que había que mejorar la normativa térmica y creo que es un paso adelante, digamos, pero que tiene sus inconvenientes que lo vimos y lo pudimos analizar contigo. Sí, sí, no, de acuerdo. Yo solamente, claro, lo más crítico yo creo que el tema del porcentaje de ventanas y valor U por orientación, que eso posiblemente va a ser solucionado con la SEP, pero por ahora tenemos que tratar de hacer el mejor uso de eso nomás y tratar de que efectivamente podamos hacer las obras o los diseños que queramos hacer, digamos, pero claro, vamos a tener esa pequeña restricción. Muchas gracias.